Buenos días, mi nombre es Nahuel Tadeo Pérez, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Hoy vamos a ver la clase de anatomía de base de cráneo, cuello y senos paranasales y su correlación imagenológica. Para dividir didácticamente esta clase vamos a comenzar con la base del cráneo, que forma parte del esqueleto de la cabeza. Asimismo vamos a encontrar la bóveda y el esqueleto facial, pero siendo el punto de estudio de esta clase vamos a arrancar con la base del cráneo. Si trazamos una línea imaginaria que pasa por el borde superior de las órbitas y el conducto auditivo externo, vamos a dividir lo que es la bóveda de la base del cráneo. La base del cráneo se divide en dos caras, una cara interna y una cara externa. En esta imagen corresponde a la cara externa de lo que es la base del cráneo y didácticamente lo vamos a dividir en tres zonas a través de dos líneas transversales, una de ellas que va a pasar a través de ambos arcos cigomáticos y otra que va a pasar a través de ambas apófisis mastoideas del peñasco, quedando dividida en tres zonas, una zona anterior, una zona media y una zona posterior. La zona anterior va a estar articulado por los huesos de la cara directamente y conformada principalmente por el hueso frontal, el esfenoides y el etmoides, que no lo alcanzamos a observar en esta región. Hacia afuera podemos encontrar en rojo lo que es parte del hueso temporal, específicamente la apófisis cigomática, que junto con la articulación del hueso cigomático van a conformar el arco homónimo, ¿sí? La zona media está compuesta por lo que es principalmente el hueso temporal y parte del hueso occipital, que observamos el tubérculo faríngeo a esta región relacionándose con la porción basilar de este hueso. Asomándose también podemos ver en esta región lo que es los cóndilos occipitales, que van a formar parte también de la zona posterior, que son dos y que se ubican a los lados y un poco hacia adelante de lo que es el agujero magno, que también lo podemos observar que se está asomando didácticamente en esta zona. Articulando por fuera podemos ver que se encuentra el hueso temporal y por una porción de lo que es el esfenoides. Esta articulación con estos tres huesos, va a dar origen a lo que es el agujero rasgado. También podemos observar algunos orificios o forámenes, como son el agujero oval en esta región del esfenoides y el agujero espinoso relacionándose por fuera. Volviendo a lo que es el hueso temporal, podemos observar un orificio que es el orificio externo del conducto carotídeo, por donde va a entrar la carótida interna dentro del cráneo. También podemos encontrar relacionándose por fuera del mismo la apófisis estiloides y más lateralmente podemos encontrar también lo que es el conducto auditivo externo, que está relacionado hacia adelante con la fosa mandibular para la articulación con el maxilar inferior. La zona posterior está compuesta principalmente por el hueso occipital, parte del hueso temporal y el parietal. Con el hueso occipital hay que tener en cuenta que vamos a observar este gran agujero, hace referencia al agujero magno, y relacionándose por delante del mismo y un poco lateralmente, ambos cóndilos occipitales que se van a articular con la primera vértebra cervical. Por fuera se está articulando, como ya sabemos, con parte del hueso temporal, donde podemos ver su gran accidente anatómico, que es la apófisis mastoides en esta región, asomándose un poquito acá en color verde, como podemos observar el hueso parietal. Esta imagen hace referencia a lo que es la cara interna de la base del cráneo y vamos a utilizar algunos límites anatómicos para delimitar lo que es la fosa anterior, media y posterior. Los límites entre la fosa anterior y media, vamos a utilizar lo que es el borde posterior del ala menor del esfenoides y el surco prequiasmático. Y para diferenciar lo que es la fosa media de la posterior, vamos a tener el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, como podemos delimitar así. Y así quedan delimitadas las tres fosas, anterior, media y posterior. El piso anterior o fosa va a estar compuesto por el hueso frontal, el etmoides y el esfenoides. En el frontal vamos a ver algunas impresiones que hacen referencia a algunos vasos meningios. También hay que tener en cuenta que esta región va a conformar el techo de lo que es la órbita. En su región media vamos a ver la cresta frontal, que se va a continuar con la apófisis critagali del hueso etmoidal, donde podemos ver lo que está todo acribillado, lleno de agujeritos, que son los agujeros por donde van a pasar los filetes olfatorios del par craneal. Hacia atrás ambos huesos se están relacionando con parte de lo que es el hueso esfenoidal, con el ala menor y con el cuerpo del mismo.
Este piso va a estar relacionado íntimamente con ambas lóbulos frontales del cerebro. La zona media va a estar comprendida, como habíamos dicho anteriormente, por lo que es el ala menor del efenoides y el borde superior de la porción petrosa del temporal. En su zona media vamos a encontrar lo que es la fosa pituitaria o silla turca, delimitada por 4 apófisis crinoides, 2 anteriores y 2 posteriores. Hacia adelante de la misma vamos a encontrar lo que es el surco prequiasmático, haciendo referencia obviamente al hueso efenoidal, relacionándose un poco por delante y por fuera por lo que es el conducto óptico atravesado por el nervio óptico y la arteria oftálmica, que irriga el aparato de la visión. Un poco por fuera del mismo podemos observar lo que es la hendidura esfenoidal, que comunica el endocráneo con la cavidad orbitaria, y por ella pasan los nervios motor ocular común, que es el tercer par, el patético, cuarto par, y motor ocular externo, sexto par. Estos 3 nervios están destinados a inervar los músculos del ojo y por tal motivo se los denomina nervios oculomotores o motores oculares. La hendidura esfenoidal es atravesada por los nervios nasal, frontal y lagrimal, ramas del nervio trigémino o quinto par. Estos nervios están destinados a la inervación de la piel, de la zona supraorbitaria y de la mucosa nasal. Con respecto al conducto óptico, que lo había mencionado anteriormente, está atravesado por el nervio óptico segundo par y por la arteria oftálmica que irriga el aparato de la visión. El nervio óptico vehiculiza la sensación visual. El agujero redondo mayor, que lo vamos a encontrar un poquito más en la base de lo que es el ala mayor del efenoides, va a estar atravesado por el nervio maxilar superior, rama del quinto par, que inerva la piel de lo que es de la mejilla e inerva también la mucosa de la fosa nasal, mucosa de la parte superior de la boca y raíces dentarias del maxilar. Con respecto al agujero oval, que va a estar relacionado un poco por detrás y por fuera del mismo, va a estar atravesado por el nervio maxilar inferior, rama del quinto par o trigémino. Este nervio está destinado a inervar los músculos masticadores, la piel de la región de la cara ubicada por debajo del labio inferior, la mucosa de la lengua de la porción inferior de la cavidad bucal y las raíces de los dientes del maxilar inferior. También, para recordar, inerva este nervio las glándulas salivales, la parótida, submaxilar y sublingual. El agujero redondo menor, que lo podemos encontrar un poco por fuera, también llamado agujero espinoso, atraviesa parte de la arteria meningea destinada a la irrigación de las meninges. La arteria carótida interna, destinada a la irrigación del cerebro, penetra el endocráneo por lo que es el conducto carotidio, que podemos observar en esta región, que va a desembocar en este piso. La fosa craneal posterior va a estar compuesta principalmente por el hueso occipital, parte del hueso temporal y por fuera el parietal. En la zona media podemos encontrar el clivus, que es donde se va a relacionar o apoyar, yo diría vulgarmente, el tronco encefálico. Podemos observar el agujero magno, que también lo podemos ver en la cara externa. Empezamos a ver algunos orificios, que es el agujero condilio o conducto condilio anterior, atravesado por el nervio hipogloso mayor o doceavo par, destinado a la inervación de los músculos de la lengua. En esta región también podemos observar parte de lo que es el agujero rasgado posterior, donde el agujero rasgado posterior va a estar atravesado por la vena yugular interna, así que recibe la sangre venosa del cerebro y el cerebelo. Por el nervio glosofaríngeo o noveno par, que inerva la porción posterior de la mucosa lingual, algunos de sus músculos, la mucosa de la faringe. También va a estar atravesado por el décimo par o neumogástrico, que inerva las vísceras torácicas, abdominales, y por el nervio espinal o onceavo par, que inerva el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. El conducto auditivo interno lo vamos a encontrar conformando lo que es la porción petrosa del hueso temporal, ya que la caja timpánica se va a encontrar en este hueso, y va a estar atravesado por lo que es el octavo par o nervio auditivo, que transporta las sensaciones auditivas y del equilibrio. El séptimo par también lo va a acompañar, o nervio facial, destinado a la inervación de los músculos de la cara, faciales o de la mímica. Bueno, con esta imagen vamos a utilizar este dibujo de Netter fantástico que realizó para poder resaltar algunos agujeros de los pisos a tener en cuenta. Reconocer la lámina cribiforme del etmoide, ya que a través de ello van a pasar los filetes del nervio olfatorio. Reconocer también el agujero ciego, que se va a encontrar entre el límite de lo que es el frontal y el etmoides,
donde va a atravesar la vena emisaria para el seno sagital superior, parte de lo que son los agujeros etmoidales anteriores y posteriores con sus nervios y vasos respectivos. El conducto óptico, que lo vamos a observar más por detrás, dentro de lo que está ocupado entre el límite del cuerpo efenoides y el ala menor del mismo. Va a estar atravesado por el nervio óptico y la arteria oftálmica, la hendidura efenoidal, que acá Nether le pone fisura orbitaria, atravesados por los nervios y vasos oculomotores. Acá tenemos el redondo menor, por donde va a estar atravesado por la porción B2 del trigémino o nervio maxilar, llamado también. Por detrás el agujero oval, que va a estar atravesado por el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria y a veces, ocasionalmente, el nervio petroso menor. El agujero espinoso, o también llamado redondo menor, ocupando lo que es estos tres agujeros, el ala mayor del efenoides. El agujero redondo menor va a estar atravesado por la arteria y vena meningia media y un ramo meningio del nervio mandibular. Un poquito más en la zona media tenemos el agujero rasgado anterior junto con el conducto carotidio, por donde va a estar atravesado por la carótida interna y el plexo carotidio que lo va a estar rodeando. Un poco por detrás, acá tenemos la porción petrosa del hueso temporal. ¿Sí? Acá identificamos parte del hueso que ya lo habíamos visto en las diapos anteriores. El conducto auditivo interno, por donde va a pasar el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Un poco por detrás, ahí tenemos el agujero rasgado posterior, atravesado por parte de la vena yugular interna, donde está terminando el seno petroso inferior y parte del seno sigmoideo que viene de esta región. Va a estar atravesado por el noveno y el décimo y el onceavo par, y parte de la arteria meningia posterior. También aprovechamos y vemos lo que es el agujero magno, componiendo lo que es la fosa posterior, el conducto hipogloso para el nervio hipogloso, donde va a estar atravesado por el par craneal respectivo. Y en esta diapo se las dejo sin las indicaciones para que puedan identificar e imprimir en casa alguna imagen. Y a modo de práctica, comenzar didácticamente entre los piso anterior, medio, posterior, cuáles son los límites entre cada uno de ellos y que lo completen 1, 2, 3, 4, 5 veces los agujeros, acompañado de las diapositivas anteriores que estuve viendo, y así aprender de memoria hasta que le quede fijo los agujeros que componen cada piso de la base del cráneo. En este corte sagital del cráneo podemos identificar de anterior a posterior lo que son el piso anterior, medio y posterior, identificando en el piso anterior lo que es la apófisis cristagali del hueso etmoides, parte de lo que es el frontal en color azul. También podemos identificar en amarillo lo que es el hueso efenoidal con su ala menor y el ala mayor del efenoides, con la silla turca en la zona media del piso, conformado hacia abajo por lo que es el seno efenoidal, que ya vamos a ver de qué se trata, las apófisis crinoides, posterior, anterior. En rojo vamos a ver lo que es el hueso temporal con su porción escamosa y su porción petrosa, y aquí podemos identificar lo que es el borde superior de la porción petrosa de este hueso, lo que va a delimitar lo que es el piso medio del piso posterior. Ahí también alcanzamos a ver lo que es el conducto auditivo interno, parte de lo que es el agujero rasgado posterior y lo que es el magno ya conformando el piso posterior. Con esta imagen podemos estudiar el corte axial de base de cráneo de la forma de Nether, como lo veníamos viendo hasta recién, y en un preparado de un corte axial de cráneo donde todavía permanecen las membranas meningias, y podemos observar algunas estructuras en la zona media que corresponden al tronco encefálico que están pasando a través del agujero magno. ¿Sí? Y vemos por delante del mismo la arteria basilar que está relacionándose directamente, por lo que podemos decir acá en el número 24 que corresponde al clivus. También podemos ver por delante del mismo el quiasma óptico, parte del quiasma óptico ya que está diseccionado, y la estructura de los nervios ópticos, entrando en topografía de lo que es el conducto óptico, que en esta región no lo puedo ver en el preparado, pero sí lo puedo identificar en el dibujo de Nether.
Claramente acá se pueden identificar también lo que es el piso anterior y medio, ¿sí? El repliegue de lo que es de la meninge, que se hace a nivel de lo que es el ala menor del efenoides. Entonces tenemos piso anterior, medio y posterior. En el piso anterior, con el número 2, hace referencia a lo que es la apófisis cristagali, que no se ve tan bonita como se ve en el dibujo, pero es identificable anatómicamente. Por eso, anatomía en imágenes lo vamos a ver casi igual de los libros que estamos estudiando habitualmente. También vemos las fosas para el lóbulo frontal, parte de lo que son algunos vasos que están penetrando dentro del endocráneo, y lo que es la fosa occipital para lo que es a ambos lóbulos del cerebelo. En este corte sagital de cabeza y un corte sagital de cráneo lo vamos a utilizar para poder observar la relación que tiene la base del cráneo con las estructuras del encéfalo, del endocráneo. En la zona media, con el número 28, tenemos la silla turca, que va a alojar a lo que es la hipófisis, que acá en este preparado lo podemos identificar con el número 41. Saber cuáles son los límites, que son las apófisis crinoides anteriores y posteriores. Ya una vez identificado esta región, podemos hablar de lo que es el piso anterior. El piso anterior, acá con el número 5, hace referencia a la apófisis cristagali. Por delante del mismo tenemos la cresta frontal, en donde va a permitir la inserción de la dura madre, ¿sí? Que tiene la forma de una hoz. La hoz hace referencia a una herramienta antigua que servía para la cosecha. Su relación, el piso anterior, con lo que es el lóbulo frontal del cerebro, y en la zona media y posterior vamos a empezar a observar lo que es parte del tronco encefálico y el cerebelo relacionándose casi directamente con lo que es el hueso occipital. Tenemos el agujero magno permitiendo el paso del tronco encefálico, y muy importante a la hora de reconocer esta estructura normal, ya que si existe una lesión en esta región puede comprometer la vida del paciente. También podemos observar con el número 34 a lo que hace referencia al conducto auditivo interno, el número 33 que hace referencia al conducto del nervio hipogloso, y parte de lo que dije recién de que es el agujero magno. Correlacionándose esta imagen con una radiografía de perfil, identificamos lo que es piso anterior, lo que es la silla turca alojando a la hipófisis, parte de lo que es el hueso temporal con la porción petrosa que contiene aire dentro, ya que está compuesta por las celdillas mastoideas, y en su región posterior el hueso occipital, lo que conforma parte de este piso. Ya vamos a ir viendo cómo identificar qué tipo de imagen, cómo hablar de la imagen, cómo hablar de un estudio. A medida que pasen las clases vamos a ir hablando un poquito de cómo identificar cada tipo de estudio. Miren esta correlación del preparado que estábamos viendo recién del corte sagital de la cabeza con un corte sagital de cráneo de resonancia. Esto específicamente es un T1, donde podemos ver el parénquima encefálico con la porción del lóbulo parietal, frontal y occipital, y parte del cerebelo relacionándose con el piso posterior. Entonces, piso posterior, piso medio y piso anterior. Lo podemos identificar también con estos estudios. Ahora, si observamos una resonancia, si comparamos la resonancia con una tomografía, también un corte sagital de cráneo, podemos ver que el parénquima encefálico no tiene la misma definición que una resonancia. Estos son algunos detalles que vamos a empezar a prestar atención para poder identificar qué tipo de estudio es. Entonces, esto es una tomografía, un corte sagital con ventana de parénquima, identificando lo que es el piso anterior. Esto es parte de la silla turca alojando a lo que es la hipófisis, piso posterior con el cerebelo y tronco encefálico relacionándose con el clivus. Miren lo que acá también podemos identificar, lo que es el agujero magno atravesado por el tronco encefálico. Analizando más detenidamente lo que son las relaciones de los pisos con las estructuras adyacentes, podemos encontrar acá en este corte coronal del piso anterior la relación que presentan los lóbulos frontales con lo que es el piso anterior, parte de lo que es el hueso etmoidal con la apófisis cristagali, recorrido lateralmente por medio de los bulbos olfatorios, donde estábamos analizando en la lámina cribiforme, donde iba a estar atravesado por los filetes de este nervio para llegar a la fosa nasal. Vemos su relación íntima con la hoz del cerebro, donde se va a insertar, dijimos, en la apófisis cristagali parte de la cresta frontal. Y como podemos ver que hablábamos en un momento
que el piso anterior estaba conformando también lo que es el techo de la órbita, ¿no? Y más detenidamente con algunos estudios como es una resonancia en un corte coronal de cráneo en la secuencia T1, donde podemos observar lo que estuvimos hablando recién, parte del lóbulo frontal relacionándose con este piso. Aquí podemos ver ambas órbitas con los globos oculares relacionándose con este piso. También podemos observar una tomografía, también un corte coronal con filtro de parénquima, observando con menor nitidez, como pueden ver con respecto a la resonancia del parénquima encefálico, específicamente los lóbulos frontales relacionándose con este piso, parte de lo que es la cresta etmoidal, o sea la apófisis cristagali, con los globos oculares dentro de la cavidad orbitaria. Acá tenemos una tomografía y una resonancia en un corte coronal, donde en la reso tenemos una secuencia T1 y pueden ver la diferencia que existe entre una imagen y la otra. Pueden ver en la zona media, la porción ósea no va a ser tan nítida ya que no es un filtro óseo para poder analizarla, pero sí para analizar un poco lo que es el parénquima encefálico en este nivel. Pueden observar parte de lo que es la zona media, parte de lo que es los ventrículos laterales, parte del tercer ventrículo en su relación con lo que es los lóbulos temporales, y se ve muchísimo mejor en la resonancia. Aquí también podemos ver lo que es parte de la división de la carótida interna en la arteria cerebral media, en su relación en su región media con la hipófisis, parte del hueso esfenoidal con su seno homónimo y en su relación un poco más lateral con lo que es el seno cavernoso. El seno cavernoso y su relación con el piso medio es fundamental, ya que el mismo es un plexo venoso que está delimitado por la dura madre y contiene en su interior lo que son el recorrido de la carótida interna y algunos pares craneales como son el tercer par, cuarto par y el sexto par, y unas porciones de porción B1 del trigémino y B2, oftálmico y maxilar respectivamente. Ya comenzamos a hablar un poco más de las delimitaciones de lo que es de la silla turca o de las relaciones que va a tener la misma en anterior y posterior, de los límites que eran las apófisis crinoides anteriores y posteriores. Aquí podemos agregar lo que son las delimitaciones laterales con el seno cavernoso. Con respecto al piso posterior, acá tenemos una imagen de corte coronal de una resonancia en una secuencia T1 y en un corte coronal de tomografía en un filtro de partes blandas o de parénquima. Pueden observar acá, para que tengan una referencia de dónde está el corte, y su relación de lo que es el piso posterior con el cerebelo, que se ve muchísimo mejor en la resonancia con respecto a la tomografía, pero también se alcanza a delimitar estas estructuras en la tomo. También alcanzamos a ver en este corte parcial que se observa el agujero magno, donde va a atravesar parte del tronco encefálico. En esta radiografía de perfil de cráneo podemos identificar algunas cosas de las que ya estuvimos hablando, como es el piso anterior, lo que es el piso medio con la silla turca, parte de lo que es el seno esfenoidal, el clivus y lo que es el agujero magno y parte de lo que es el hueso occipital. Bueno, en estas imágenes corresponden a un corte sagital de una resonancia magnética en secuencias T2 en las dos imágenes de arriba y secuencias T1. Esto es lo que tenemos que lograr nosotros a fin de año, de poder reconocer y poder hablar de esta forma de las imágenes, como yo comencé recién. Ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta de qué tipo de estudio es? Si tenemos una tomo, si tenemos una reso. En este caso, que es una resonancia, el principio básico son el campo electromagnético, estimulado por mediante pulsos que utiliza a través de bobinas. Ya vamos a ir viendo de qué se trata cada una de ellas a medida que vayamos viendo las clases. Pero para reconocer la diferencia entre una tomo y una reso, en primer lugar el parénquima encefálico dentro de lo que es un estudio de cráneo, de cerebro, lo vamos a ver mucho mejor con la reso. Ya ahí tenemos un tip como para darnos cuenta, esto es una reso. Porque en la tomografía lo vamos a ver también al cerebro, pero no de tanta calidad como lo hace con la resonancia.
Un segundo punto es saber identificar anatómicamente donde hay líquido, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, que va a estar recorriendo todo lo que es el endocráneo, saber dónde lo vamos a encontrar. En esta región, por ejemplo, que es parte de lo que es la cisterna magna, ahí vamos a encontrar líquido, mucho más cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, así como también dentro de los ventrículos laterales. Una vez identificado en dónde vamos a encontrar líquido, vamos a ver cómo se comporta en las dos secuencias madres de lo que es la resonancia magnética, el T1 y el T2. Identificando el líquido en esa región, en un T1 se va a ver hipointenso. Otro primer dato que vamos a empezar a hablar en resonancia, de intensidades. Entonces, volviendo al líquido, ya una vez que yo identifico dónde voy a encontrar el líquido, en el líquido cefalorraquídeo, en la secuencia T1 lo voy a ver hipointenso, o sea, oscuro, un poco más negro con respecto al T2, que en el T2 lo voy a ver blanco. Con respecto a la grasa también, otro punto a tener en cuenta a la hora de identificar si ya sabemos que es una reso, pero no sabemos qué secuencia es, vemos la grasa. En este caso, en el tejido celular subcutáneo, ahí vamos a tener bastante contenido graso y vamos a ver que en una secuencia y otra se va a ver mucho más blanca en una que en otra. En un T1, como por ejemplo, va a ser más hiperintensa, va a ser más blanca. En el T2 también se ve un poco más intenso, pero se va a hacer fácilmente reconocible que en el T1 va a ser más hiperintenso que en el T2. Bien, una vez identificados estos tips, ya nos va a ayudar un poco mejor a saber identificar qué tipo de estudio es. Al hueso también lo podemos ver, pero no de mejor calidad como en la tomografía. Recuerden que la tomografía y la radiografía utilizan la radiación, los rayos X, por lo que se va a ver mucho mejor en lo que es en la tomografía y en la radiografía todos los segmentos óseos que incluyan un estudio. En la reso también lo podemos identificar, pero ven que ni siquiera podemos identificar lo que es la corteza. Pero tiene muchos beneficios, ya que el principio de la resonancia que utiliza el electromagnetismo y por medio de la estimulación de las partículas de hidrógeno, si tenemos, por ejemplo, mayor cantidad de líquido dentro del tejido óseo, puede hacer referencia a que haya edema y lo podemos identificar con la resonancia, ¿sí? Tienen sus pros y su contra cada estudio. Por ahora, entonces, volviendo al principio, identificar el tipo de estudio, hablar de qué corte es y hablar de qué estructura estamos estudiando. Entonces, es una resonancia de cráneo, un corte sagital, donde podemos observar en las dos imágenes de arriba, en secuencias T2, y en las dos imágenes de abajo, secuencia T1. Perfecto. Una vez identificado el tipo de estudio, ahora sí volvemos en lo que es la base del cráneo, que la podemos identificar claramente a las estructuras con las cuales se está relacionando en el piso posterior con el cerebelo, parte de lo que es la cisterna magna, parte del tronco encefálico relacionándose con el clivus, en la zona media donde podemos identificar a la hipófisis, ¿sí? Que la identificamos mucho mejor acá, lo que es el piso anterior relacionándose con el lóbulo frontal del encéfalo, parte de lo que es el hueso frontal, que no lo alcanzo a ver mucho mejor que la tomografía, como decía recién, y estructuras fácilmente identificables por este estudio, ¿no? Vemos mucho mejor el parénquima encefálico de lo que vamos a ver con una tomografía. Estas tres imágenes corresponden a un corte axial de tomografía de cráneo con una reconstrucción 3D, un filtro de parénquima para estudiar el parénquima encefálico y un filtro óseo para estudiar la porción ósea propiamente dicha. En tomografía, a diferencia de la resonancia, tiene como principio la radiación, utilizando los rayos X. En tomo también vamos a hablar de densidades, a diferencia de la reso que hablaba de intensidades. Lo que es más denso en tomografía va a hacer referencia a lo que es más blanco, como podemos observar el hueso. El hueso va a ser hiperdenso. Por ejemplo, el aire lo vemos bien negro y va a hacer referencia en tomografía a lo que es hipodenso. Hay algunas diferencias, ¿no?, para tener en cuenta entre reso y tomo, que ya la vamos a ir puliendo a medida que vayamos viendo las clases.
Pero volviendo a lo que es la base del cráneo, en esta reconstrucción 3D podemos ver que no es tan nítida la imagen del hueso, pero nos permite mover en los tres ejes cualquier estructura que queramos estudiar. En este caso la base del cráneo, podemos observar lo que es el piso anterior, parte del piso central y el piso posterior con el agujero magno. En el parénquima encefálico pueden ver la diferencia abismal que existe con resonancia, pero podemos diferenciar estructuras como es el cerebelo con las folias cerebelosas, parte del tronco encefálico, los lóbulos temporales y lóbulo frontal relacionándose con el piso anterior. En el filtro óseo observamos muchísimo mejor las estructuras óseas a diferencia de la reso, muy importante para poder identificar si hay alteraciones anatómicas, y en el politrauma si hay fracturas. Acá podemos ver lo que es parte del piso anterior con la cresta frontal donde se va a insertar parte de la dura madre. Acá alcanzamos a ver parcialmente lo que es las apófisis crinoides que van a delimitar lo que es la silla turca. Parte de lo que es en el piso posterior los conductos auditivos internos señalados con el número 60, la punta del peñasco. Lo que vemos acá bien negro, que hacíamos referencia recién a lo que es las celdillas mastoideas con su contenido aéreo. Parte del hueso occipital conformando lo que es el piso posterior. Para ir finalizando lo que es la base de cráneo con estas tres imágenes que hacen referencia a una radiografía, a una tomo y a una resonancia de cráneo. Comenzando con la radiografía vamos a hablar lo que es radio lúcido y radio opaco. Esto hace referencia a la facilidad que tienen atravesar los rayos X las diferentes estructuras anatómicas que vamos a estudiar. Aquellas donde son más blancas vamos a hablar de radioopacidad, que donde son las regiones donde hay hueso compacto en este perfil de cráneo, como son el hueso temporal y parte de los dientes que acá se alcanzan a ver parcialmente. Lo vamos a ver radio opaco. La radiolucidez hace referencia a donde vemos más oscuro. El rayo va a atravesar fácilmente estas estructuras donde hay contenido aéreo, el parénquima encefálico también, pero vean, esta región donde hay contenido aéreo es radio lúcido. Es un estudio rápido, es importante para descartar fracturas en un politrauma o alteraciones anatómicas. Con respecto a la tomografía también utiliza la radiación, los rayos X, al igual que la radiografía, pero en mucho mayor dosis. Este es un corte sagital de cráneo con filtro de parénquima, donde podemos observar mejor el parénquima encefálico. En tomo vamos a hablar de densidades. Aquello que es blanco lo vamos a hablar de hiperdenso y aquello que es más negro, hipodenso. Utilizamos frecuentemente este estudio para descartar alteraciones anatómicas, sangrados, malformaciones, y es un estudio bastante rápido a diferencia de la resonancia, que es un estudio un poco más lento. La resonancia magnética tiene como principio el campo magnético y habla de intensidades, ¿sí? Como ya habíamos mencionado antes. En este caso, y secuencias, ¿sí? Hay que saber identificar las secuencias. A medida que vayamos viendo las clases vamos a ir practicando en cada clase para poder identificarlo. No utiliza radiación, como dije anteriormente, utiliza el campo magnético y pueden observar la nitidez del parénquima. Es fabulosa con respecto a la tomografía. Comparto con ustedes algunas imágenes patológicas para que ejercitemos la ubicación anatómica más que nada. Y para que practiquemos de cómo empezar a hablar de un estudio. Esto es una tomografía de cráneo, un corte axial con filtro de parénquima, ¿sí? Ya que puedo estudiar lo que es el encéfalo con este estudio. Podemos observar en la región anterior del piso anterior que hay una imagen localizada en el lóbulo frontal derecho. A diferencia del lado izquierdo, pueden observar siempre a modo de espejo cuando les queda duda si está de un lado, si no está del otro. Esta lesión corresponde a un hematoma producido por un trauma que sufrió este paciente. Pueden ver que hay una fractura en esta región comprometiendo lo que es parte del parietal, temporal, ala mayor del efenoides, lo que le generó este hematoma en esta región. Otro paciente, ¿sí? A modo de ejercicio, recuerden hablar primero de lo que es el estudio. Es una resonancia, ¿sí? Corte axial,
es una secuencia T1, pero bueno, esta es una variante donde está saturada la grasa, ¿sí? Con saturación grasa. Ya vamos a ir hablando, no se desesperen, ya vamos a ir hablando y cómo reconocer cada estudio, pero para ir comenzando con los cortes y reconocer qué tipo de estudio es. Pueden ver que en la zona media del piso medio hay una lesión que está comprometiendo parte de lo que es el seno cavernoso. Y si recordamos anatómicamente que el seno cavernoso está atravesado por estructuras, ¿sí? Está generando efecto de masa en lo que es la carótida interna. Específicamente esto es un schwannoma de uno de los pares craneales que está recorriendo el seno cavernoso, ¿sí? Miren el efecto de masa, cómo está empujando las estructuras de esta región. Recuerden, vamos a usar esto para ubicarnos anatómicamente. Otra imagen que corresponde a un corte sagital de una tomografía de cráneo. Podemos ver en la fosa posterior que hay una imagen que no es normal. Es un tumor, es un schwannoma del octavo par. ¿Sí? Si recuerdan que en el piso posterior se encuentra el conducto auditivo interno. Bueno, en esa región donde está atravesando el octavo par presenta un tumor. Este tumor está generando un efecto de masa, como pueden ver en el cerebelo y parte del tronco encefálico que no lo alcanzamos a ver acá. Pero para que sepan, para que empiecen a practicar, a ejercitar de dónde se encuentra la lesión, de hablar de qué tipo de estudio es. Y eso es todo por ahora en base de cráneo. Para consultas les dejo mi mail, nahue-ntp@hotmail.com. Escríbanme ante cualquier duda con respecto a esto, de lo que estamos viendo, y les voy a responder. Quiero aprovechar para dejarle algunas páginas para que vayan viendo, que para estudiar, siempre referido a lo que es imágenes, es w-radiología.es, y van a entrar en anatomía de cerebro por ahora. Van a hacer clic ahí y les va a facilitar esta imagen, que es un corte axial de tomografía, donde tiene indicaciones con números. Acá arriba les va a dar las indicaciones. Pueden ver también lo que es resonancia. Es muy interesante para que lo vean. Este es el cigote body. Este es el link para que puedan entrar. Les muestra una imagen así de 3D, y mientras van corriendo esta barrita les va sacando estructuras anatómicas y les va a ayudar a la hora de estudiar. Y si siguen corriendo la barrita hasta que queda, por ejemplo, el cerebro. Entren, prueben, fíjense si les sirve. Otra es Radiology Café. Está en inglés, pero si tienen problema con el inglés como yo, ponen en el Chrome y se los traduce. Acá, por ejemplo, si quieren ver las estructuras anatómicas, van a entrar en Head and Spine, perdón mi pronunciation, y les va a facilitar estas imágenes que si ustedes mueven con la ruedita se va a ir realizando el corte a nivel del cráneo y indicándoles las porciones anatómicas. Muy interesante. También si van a Imagine Modalities, les va a explicar un poco cómo son los principios de cada estudio para que vayan viendo, de tomografía, de rezo. Muy interesante. Aprovechen a entrar y véanlo. Cualquier duda me escriben.